Mira, hija, ¿ya viste la luna? Híjole, abuelito, parece que va a explotar de lo grande que está. Sí, hija, es muy grande y brillante, ¿verdad? Qué bella es. Pero fíjate en esa mancha oscura. Esa, la que está justo en medio. ¿Qué ves ahí? Parece un perrito sentado, abuelo. Seguro ha de tener mucho sueño. Mucha gente ve un perrito, hija. Abuelo, pero mi maestra de la escuela dice que ahí no hay nada. Que en la luna solo hay piedras y polvo frío, donde no puede crecer ni siquiera una flor. Y seguro tiene razón, hija. A lo mejor solo hay polvo y frío. Bueno, a mí me gusta pensar que la luna es un espejo. Mira, refleja todo lo que el mundo ha olvidado. Es de piedra para que el viento no se lleve los recuerdos que guardamos en ella. Mira bien. Dime qué ves. Ah, es un conejo. Un conejo que está saltando, abuelo. ¿Ves esas orejas tan largas? Pero, ¿qué hace un conejo tan lejos de su madriguera, abuelo? Oh, veo que quieres saber la historia completa del conejo en la luna. Bueno, mira el fuego, hija. Hace mucho, pero mucho tiempo, el dios Quetzalcóatl era muy parecido a eso. Una llamarada eterna. Pero un día se cansó de ser el que siempre daba la luz y nunca sentía el calor. Él veía a los humanos desde arriba y no entendía por qué lloraban cuando se cortaban con una piedra o por qué se abrazaban tan fuerte cuando tenían miedo. Él quería saber qué se sentía tener un corazón que late, porque el corazón de los dioses es como un trueno, ruidoso pero lejano. Así que decidió bajar. No bajó como un dios o como un rey, sino como un hombre cualquiera con pies que se cansan y una piel que siente frío. Pero cometió un grave error, hija. Olvidó que para sentir lo bueno de ser humano, también hay que estar dispuesto a sentir el hambre y el miedo. Ya en la tierra caminó y caminó. Exploró montañas y cerros. Pero al tercer día, el dios ya no tenía fuerzas. Estaba sentado en la oscuridad, en un campo muy parecido a este. Tenía tanta hambre que le dolía el alma y tanto frío que sus manos temblaban como hojas secas. Por primera vez, entendió lo que era la soledad. Se sentía muy solo, abuelo. Sí, hija. Se sintió tan solo como una estrella que ha caído del cielo, pero que nadie la busca. Entonces escuchó un ruido, y de entre el zacate alto apareció un conejo. Un ser tan pequeño que cabía en el hueco de sus manos. El conejo se detuvo. No salió corriendo ni se postró ante él. Solo se quedó ahí moviendo su naricita oliendo el aire.
Abuelo, el conejo sabía que era un dios. No, hija. Y eso es lo más hermoso. El conejo no vio un dios poderoso, sino un viajero que tenía los ojos empañados. Se acercó muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que su pelaje rozó la mano del dios. Vete de aquí, pequeño. No tengo nada para darte. Solo soy un viajero que se ha quedado sin camino. Pero yo no vengo por lo que tienes, viajero. Vengo porque pareces muy triste. ¿Acaso estás triste? El dios se quedó mudo. Nadie le había preguntado nunca si estaba triste. Y durante horas se quedaron ahí juntos. El conejo se echó a sus pies para darle su calorcito. El dios empezó a acariciar las orejas del conejo y descubrió que eran tan suaves como la seda. Descubrió que el corazón del conejo latía muy rápido, pero con un ritmo valiente. Oh, eres tan pequeño. ¿Acaso no tienes miedo de que la noche te trague? ¿O que yo mismo te haga daño? No, viajero. No podrías sentir miedo de alguien que se ve tan triste como tú. Además, quizás si me quedo cerca de ti, quieras contarme qué te pasa. Sabes, mi vida dura lo que dura un suspiro. Pero este suspiro es mío. Y hoy quiero pasarlo contigo. Quetzalcóatl empezó a llorar. No eran lágrimas de un dios. Eran las lágrimas de un hombre que por fin entendía que la grandeza no tiene que ver con volar alto, sino saber quedarse al lado del que sufre. El conejo le lamió una lágrima de la mejilla y le supo a sal y estrellas. Oh, pareces tener mucha hambre, ¿verdad? Quizá mis raíces no te basten o mi zacate no te alimente. A lo mejor lo que tú necesitas es un fuego que no se apague. Escúchame bien, viajero. Si mi cuerpo puede ayudarte a seguir, entonces tómalo. No estés triste. Yo viviré en tus pasos. Mira, si tú vuelves al cielo, yo habré llegado más alto de lo que cualquier conejo soñó jamás. El dios tomó al conejo y lo pegó a su pecho. Sintió el calor de esa vida diminuta. Y en ese momento, Quetzalcóatl ya no quería ser un dios. Quería ser parte de ese amor tan puro. Oh, pequeño amigo, me has enseñado más en una noche de frío que lo que yo he aprendido en una eternidad. Me has dado lo único que no se puede dar: la voluntad de darlo todo por un amigo. Pero el dios no se comió al conejo como si fuera una presa. Lo abrazó tan fuerte y con tanto amor que sus dos almas se mezclaron. La luz dorada del dios y la luz plateada de la bondad del conejo se volvieron una sola. El dios ya no tenía hambre porque el sacrificio del conejo lo había llenado de una fuerza que no venía de la comida, sino de la gratitud. Entonces Quetzalcóatl se puso de pie.
ya no parecía un hombre gris. Ahora brillaba con una luz nueva. Una luz que no lastimaba los ojos, sino que curaba el corazón. Miró al cielo y vio a la luna que estaba triste y pálida. Nadie te olvidará, amigo mío, le dijo Quetzalcóatl al conejo. Mira, mientras exista una noche, el mundo sabrá que un ser tan pequeño como tú salvó al sol. Quetzalcóatl subió al cielo, llegó a la luna y con una ternura infinita puso sus manos sobre la roca fría. Dejó ahí la marca de su amigo como si fuera un beso eterno. Y cada vez que la luna brilla, hija, es el calor del conejo que se quedó con el dios para que no tuviera frío. Pero abuelo, entonces el conejo no murió, ¿verdad? Oh, no, hija. Nada que se ama de verdad se muere. Solo cambia de lugar. El conejo dejó de correr en el zacate para correr en el cielo. Y Quetzalcóatl, él dejó de ser un dios solitario para ser un dios que sabe lo que es un abrazo. Oh, ya veo. Entonces la próxima vez que tenga miedo en la noche, voy a mirar al conejo. Sí, hija. Y ten por seguro que él te mirará a ti, porque ese conejo nos acompaña todas las noches cuando nos sentimos solos o tristes. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.